a ponerse cómodo, recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que puedan realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Muchísimas gracias por acudir a esta cita, a esta convocatoria. Les saluda César Carrión, el autor del libro sobre el que vamos a conversar esta tarde. Antes de empezar, le quiero agradecer de manera muy especial al grupo curatorial de la feria por el excelente trabajo que están haciendo. También a los organizadores de la feria y de manera especial a la Universidad Andina Simón Bolívar y a la Caracola Editores por esta bellísima edición. Esta tarde cuento con la compañía de una gran amiga, de una historiadora brillante, una colega de la universidad en la que trabajo, Viviana Velasco, con quien tendremos una conversación sobre este libro, sobre esta investigación de las novelas ecuatorianas del siglo XIX y su relación con el surgimiento de la nación como discurso, la nación como un fenómeno cultural. Así es que muchísimas gracias nuevamente por esta compañía, por darse tiempo para acompañarnos estos minutos. Y buenas tardes, hola, mi querida Vivi, ¿cómo estás? Gracias por Hola acompañarnos. César, qué gusto estar, además participar de esta presentación de un texto, ya vamos a entrar en materia, pero que llena uno de esos vacíos que estaban pendientes y que abre muchas preguntas, ¿no? Que es tu trabajo. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos y todas que nos acompañan en esta tarde, de esta manera además tan particular, ¿no? Pero que de alguna forma nos acoge y yo estoy muy contenta de acompañar en este momento tan importante del nacimiento de tu libro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo sí te cedo la palabra para empezar este diálogo, para empezar esta conversación. ¿Por dónde quisieras empezar, mi querida Viviana? Bueno, a ver, primero quisiera decir que prefiero, tú me habías invitado, César, a tener una conversación informal en el sentido más de tratar de mostrar algunos de los elementos principales que se discuten en tu trabajo, de pronto para motivar la lectura completa del libro. Entonces, yo voy a hacer una presentación muy corta de, digamos, el panorama general que yo veo del aporte de tu trabajo, y más bien me gustaría hacerte unas preguntas en las que me imaginé a los y las lectoras invisibles que nos va a acompañar esta tarde. Entonces no será una conversación demasiado especializada en algún punto específico, sino como que nos muestre un panorama de los descubrimientos, del proceso de trabajo de tu libro. Así que preguntaré desde, como digo, haciendo mía las inquietudes que yo supongo o intuyo que tendrán quienes nos acompañan, y algunas, sí quiero puntualizar en algunos puntos, puntualizar en los puntos la redundancia. Quisiera apuntalar un par de cuestiones que podríamos debatir sin querer que perdamos la atención de quienes nos acompañan esta tarde. Las Máscaras de la Patria, la novela ecuatoriana como relato del surgimiento de la nación, 1855-1893, es el trabajo de César Carrión, que hace una investigación, creo que es importante decir que es una investigación en el marco de un doctorado, ¿no? Y esto lo podemos ir conversando después. Hay un proceso de investigación y hay, digamos, un trabajo previo de una tesis que luego se vuelve un libro, y creo que ahí hay algunas cosas que van quedando en el camino, que lo podemos discutir, pero es un trabajo que va a poner en el debate, en el tapete,
un tema que es muy común, que se lo trabaja constantemente, pero que no necesariamente se lo profundiza, que es el relato de lo nacional, ¿no? Sobre todo pensando en este siglo XIX, que para quienes lo estudiamos, historiadores, literatos, comunicadores, ¿no? Cualquier persona que esté interesada en hacer investigación sobre el 19, es un siglo de los comienzos, es un siglo de la incertidumbre, es un siglo de la posibilidad, y muchas veces los lenguajes preceden a las experiencias y al revés, ¿no? Las experiencias todavía no han sido llamadas, no han sido nombradas. Y yo quiero recalcar que la empresa que tú tienes, o que tuviste, perdón, al construir este libro, deja ver mucho la experiencia de la época, ¿no? La idea de que al estar buscando la nación, o al estar buscando a la novela nacional, se está buscando algo que no está totalmente constituido, ¿sí? Que es algo, es un elemento metodológico de quienes estudiamos el siglo XIX, que yo creo que tú resuelves muy bien en tu trabajo, que es mostrar o tratar de buscar, ¿no? Como objetivo de la investigación, algo que no está totalmente construido, ¿no? Y cuando nos ponemos al final de la historia, que es un elemento que generalmente hacemos los historiadores más tradicionales o los investigadores tradicionales, nos ponemos al final de la historia y ya sabemos qué cosas se terminaron de construir y qué cosas no, ¿no? Y creo que un elemento que se siente en tu trabajo es el situarse en las palabras de quienes están construyendo una nación, pero no saben necesariamente hacia dónde va esa nación, ¿no? Entonces las posibilidades, las probabilidades son, no diría infinitas, pero sí son variadas, ¿no? Y lo mismo, me resultó algo muy interesante el que cuando yo estudiaba el Estado y la Nación, también en mis trabajos de investigación, estaba buscando algo que yo sabía que era, pero que al final no podía encontrarlo en su totalidad en el momento del 19, en esa sincronía, ¿no? Es como buscar desde el presente algo acabado, buscar las huellas, ¿no? Digamos, los diagramas, los mapas, las ideas, los proyectos, y creo yo que esa es una primera posibilidad y a veces también puede ser un problema, ¿no? Como el investigador, en este caso el literato, el ensayista, busca la novela cuando todavía no existía la novela en sí misma, ¿no? Y yo creo que eso, además de ser una posibilidad muy matizada de explicación, resulta hasta poético, ¿no? Buscando lo intangible, ¿no? Lo que está en formación. Y yo creo que ese es un valor que tiene tu trabajo. Primero, quiero recalcar el trabajo de archivo que has hecho, y sobre eso volveré porque tengo algunas preguntas. El desmontar la idea de que hay procesos que están retrasados o adelantados a la época, ¿no? Es algo que quienes estamos en la historia, y yo creo que hay, en tu caso, hay una sensibilidad y una comprensión metodológica y teórica muy bien llevada, muy prolija, que permite que este trabajo sea también un trabajo de consulta para entender el siglo XIX, no necesariamente un ensayo específicamente de la literatura, y yo también volveremos sobre los límites de los campos, ¿no? Del saber, pero yo creo que el hecho de buscar, ¿no es cierto?, en archivos otras novelas u otros formatos que pueden ser pensados como novelas, no necesariamente como protonovelas, sino como ya narrativas de lo nacional, que luego pueden ser entendidas como novelas, es uno de los principales, si no el más importante aporte que tiene el trabajo de César Eduardo Carrión, ¿no? Y que yo invito, por lo tanto, por supuesto, a conseguir el libro y a leerlo, porque sí cuestiona la idea de que la novela ecuatoriana era tardía, ¿no? Y había sido precaria, que el siglo XIX lamentablemente había dado unas voces que no necesariamente podían competir con las voces del canon
de las lecturas latinoamericanas más tradicionales, ¿no? Y yo creo que tú muestras, estás hablando de que en el periodo estudiado hay 32, por lo menos, 32 textos que tú, a veces digo vos, pero es por la confianza, ¿verdad? Por favor. Que tú trabajas y sobre todo vas a poner el foco en 15 trabajos específicamente. Y lo interesante y lo maravilloso de este texto es que muchos de esos 15 trabajos están por fuera del canon trabajado anteriormente, del canon estudiado por ensayistas, historiadores, sociólogos, ¿no? En otros momentos de la construcción narrativa también del Ecuador. Entonces, yo creo que el primer punto que debe abrir el apetito por este trabajo es encontrarse con la posibilidad de otras narrativas que no habían sido tomadas en cuenta. Luego quisiera describir brevemente el texto para ya pasar a las preguntas. Como digo, solamente para que ustedes tengan ganas de seguir con la lectura y seguir con las preguntas que sugiere el libro. Yo quiero resaltar también el trabajo de recuperación y de crítica a lo que conocemos como el estado del arte o el estado de la cuestión, que me parece que es importante para la ensayística y para un trabajo de historia también de la novela, o de historia y literatura de la novela ecuatoriana decimonónica, ¿no? Es importante saber qué se ha dicho sobre la novela y qué se ha dicho sobre la época, reconocer que existe una tradición, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, este texto que ahora presentamos es hijo de este tiempo, ¿no? De estas reflexiones, además. Nosotros hablamos de la posibilidad de la nación, pero también hablamos de la imposibilidad de la nación. Y yo creo que el texto abre esas preguntas, ¿no? Ya no solamente es una reivindicación, como pasaba en el caso de Barrera, ¿no? De Isaac J. Barrera o de Agustín Cueva, que en su momento hicieron un análisis de la novela decimonónica y que plantearon las preguntas de su presente, ¿no? Y entonces yo identifico en tu trabajo, César, las preguntas de nuestro presente, ¿no? Así como queremos encontrar o darle sentido o encontrar esa genealogía narrativa esa genealogía de la narrativa ecuatoriana, también estamos buscando las imposibilidades, ¿no? Estamos hablando desde una comunidad política constitucionalmente diversa, ¿no? O sea, que reconoce la plurinacionalidad, y entonces el texto yo creo que propone muchas preguntas durante todos los capítulos sobre posibilidades e imposibilidades de la nación y los distintos discursos que van a armar, a configurar este ciudadano letrado, esta República de las Letras, como lo están trabajando ahora muchos investigadores e investigadoras ecuatorianas cuando analizan los textos del 19 y bueno, latinoamericanos también, ¿no es cierto? Y entonces yo celebro que es un texto que atrae las virtudes de que fue hecho para un trabajo de investigación doctoral, que hace una revisión súper prolija de esa tradición, como digo, histórica y literaria, y que también supera las trabas de esa misma matriz, que puede ser una tesis generalmente es un poquito más, tiene un lenguaje un poco más especializado, que de pronto no necesariamente resulta muy ameno, ¿no? Para el público en general. Yo creo que ha superado eso y obviamente se ve en la pluma que tienes, ¿no? El texto te llama a leer y sobre todo algo que quiero remarcar es que surgen preguntas en cada uno de los capítulos, ¿no? Yo creo que eso es una virtud también que tiene tu trabajo de investigación. Estás saldando, algunos, como digo, vacíos, pero no los llenas con cemento, ¿no? No es que tapas y cierras esas posibilidades, sino que abres el diálogo
a quienes nos vamos a acercar a este texto, que ha sido muy interesante de leer y que, digo, como historiadora, nosotras desde hace algún tiempo nos hemos acercado a estas otras expresiones, ¿no es cierto?, de cuando estudiamos el Estado-Nación, pensamos el siglo XIX como una experiencia total en donde no se puede dejar de ver las narrativas que, aunque hayan sido consideradas, digamos, no necesariamente dentro del canon, aunque tengan características de esta ambigüedad de la época, ¿no? Aunque no son totalmente una cosa, sino que están en proceso de transición, las estamos asumiendo y considerando para poder volver a vivir y responder preguntas desde el presente, pero tratar de entender los paradigmas y la experiencia de una época tan compleja y que seguro nos puede dar también algunos elementos para analizar esta época, ¿no? Así que nada, felicitarte muchísimo por el trabajo y con esto tal vez más bien abrir la conversación, perdón si fue un poquito extensa, a preguntas y a cuestiones un poquito más puntuales, si se quiere, del texto. Muchas gracias Viviana. Bueno, entonces, cuando quieras, empezamos a conversar. Gracias. Yo quisiera que nos cuentes cómo fue tu acercamiento al archivo, ¿no? El archivo para las historiadoras, los historiadores es, ¿no?, casi como el gran lugar del momento de la creación, de la interpretación. ¿Cómo te acercas al archivo y cuáles son las ventajas, digamos, desde tu ejercicio de investigación de esa experiencia? Bueno, yo siempre he tenido una relación muy cercana con la noción misma de archivo, quizás por mi formación y por mi vocación por la investigación también. Pero yo tuve la oportunidad de compartir un seminario guiado por el gran profesor Julio Ramos, ¿no?, de Berkeley, y Julio nos motivaba todo el tiempo a impugnar los archivos, a interpelar los archivos, a reconstituir incluso la noción misma de archivo. Y esto para mí fue muy valioso porque encontré en las discusiones de aquel encuentro, de aquel seminario, varias pistas para empezar a investigar el archivo de la novela ecuatoriana del siglo XIX. Y bueno, lo primero que encontré fue que efectivamente los historiadores de la literatura ecuatoriana, los literatos que habían hecho, digamos, hasta ese momento, investigación del 19, y los críticos literarios que se habían fijado en las novelas de manera puntual, no habían hecho un buen trabajo de archivo. ¿A qué me refiero a un buen trabajo de archivo? Cuando uno levanta el estado de la cuestión, es decir, cuando uno averigua y lee todo aquello que han escrito otros sobre la novela del 19, lo primero que salta a la vista es que antes incluso de encontrar las evidencias en el archivo, es decir, incluso antes de encontrar los documentos, leerlos, analizarlos, verificar su autenticidad y contrastar fuentes, entran ya con ideas preconcebidas, es decir, entran con la idea de probar una tesis o una hipótesis, ¿no es cierto? Y finalmente terminan manipulando y terminan, por decirlo de alguna manera, pervirtiendo el archivo. Es decir, utilizan el archivo como una especie de repositorio, de caja desastre, ¿no es cierto?, de la que toman los elementos que les conviene para su propio relato. Pero nosotros decimos que se les tortura las fuentes, que se hace que digan... Porque eso es lo que finalmente termina pasando, ¿no? Le hacen decir al archivo cosas que en realidad no dice o no necesariamente de ese modo. Entonces, claro, en lugar de fijarse, ¿no es cierto?, en el archivo, van con una idea preconcebida y tratan de hacerle decir a los documentos lo que ellos quieren probar, ¿no? Y esto, digamos que es un error metodológico, pero además una costumbre entre las personas que hacen investigación, sobre todo de la historia de la cultura literaria y del patrimonio documental aquí en el Ecuador, es quizás el error o, digamos, la actitud más perversa que puedes encontrar, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco a los archivos, descubro que efectivamente
una serie de aseveraciones que se han entendido casi como una tradición, ¿no es cierto?, terminan siendo completamente falsas. Y no por una interpretación mía, no por una reinterpretación de cómo se ha evaluado el archivo, sino porque ya cuando me voy a los documentos, veo que en principio, primero, no es verdad, ¿no es cierto?, que el siglo XIX es un desierto narrativo en el que no hubo absolutamente nada y solamente había coronas funerarias, sermones de curas y uno que otro poeta que valga la pena por ahí, ¿no es cierto? Y quizás, sobre todo, escritores políticos, periodistas y ensayistas. No, una especie como de examen, digo, a ver, cómo se comportan, o según otros historiadores de la región, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en México especialmente, cómo han leído este proceso, este periodo? Y claro, lo primero que hacen es fijarse en las fuentes primarias, ¿no es cierto? Ir a las ediciones Princeps. Y muchas veces, y esto también es un error, ¿no es cierto?, de apreciación, el literato va al siglo XIX buscando obras brillantes, buscando el guerra y paz ecuatoriano, buscando al Dostoyevsky ecuatoriano, al Tolstoy ecuatoriano, lo cual es de una ingenuidad y de una violencia, además, absolutamente innecesaria, porque lo que tienen que hacer es ponerse en el lugar, calzar los zapatos del 19 y tratar de entender qué es lo que quisieron decir y por qué quisieron decirlo de ese modo. Lo que yo encontré generalmente son sentencias. Sentencias además absolutamente categóricas, ¿no? No hay novela, esta novela no vale la pena, esta es la novela de la aristocracia, esta es la novela de los liberales. Y cuando uno ya va a leer en profundidad y con detalle las novelas, primero, no es verdad. Segundo, hubo mucho más novelas que las 3 o 4 que tradicionalmente se había pautado, ¿no es cierto? Y entonces lo que veo yo es que hay un problema con el manejo del archivo y es el del relato del canon, ¿no es cierto? La narrativa del canon nacional. Entonces, claro, tratan de arreglar, ¿no es cierto?, su interpretación o tratan de construir una interpretación, un relato sobre el archivo según sus conveniencias o según su tendencia ideológica, ¿no? Entonces, uno de los errores que cometieron en términos generales es no haber leído la prensa. Entonces, lo primero que yo hago en el 19 es leer la prensa, porque las novelas en toda Latinoamérica, bueno, en todo el ámbito, digamos, latinoamericano y europeo, eh, las novelas aparecen primero por entregas, en los periódicos y en las revistas. Ese es el modo en que se editaban las novelas en ese entonces, primero. Y entonces, claro, no encontraron novelas porque lo que estaban buscando eran libros. Primer error. Segundo error, estaban buscando novelas que se ajustaran a las ideas preconcebidas sobre el género novelesco, sobre el género novelístico, y al ver los textos del 19 se dan cuenta de que no calza, que algo no va bien. No encuentran a su Stendhal, no encuentran a su Dostoyevsky, no encuentran a su Tolstoy, y entonces dicen, en el Ecuador no hay novela. Otro grave error. Hay que ver, ¿no es cierto?, por un lado, cómo procesaron esos primeros letrados, esas élites, ¿no es cierto?, letradas, cómo procesaron esa información, cómo recibieron la tradición de la novela, por ejemplo, europea, y cómo la reescribieron. Y entonces una de las cosas más lindas que se encuentra en la novela latinoamericana del 19 es que sí que es novela pedagógica, novela didáctica, novela política, y casi toda. Y esto no es ni bueno ni malo. Así es como escribieron ese tipo de narrativas los letrados del 19. Es decir, convirtieron a la novela en un instrumento de la instrucción pública y en una especie como de puntal, ¿no es cierto?, ideológico de las ideas que estaban construyendo. Y por lo tanto, uno de esos relatos que se estaba empezando a construir, el relato de la nación. ¿Cuál es la nación? ¿Dónde se originó? ¿Cuándo empezó el Ecuador? ¿Cómo se desarrolló el Ecuador? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuáles son sus rasgos identitarios y todo esto, ¿no? Bueno, esta era no una obsesión, sino una misión autoimpuesta y una necesidad histórica para ellos, ¿no? Entonces, como los historiadores y los críticos no supieron comprender en esos términos al 19, estaban buscando la novela genial y nunca la encontraron, porque lo que hay es este otro tipo de novela, entre comillas, ¿no es cierto?, ese género híbrido entre declaración política, entre vida de santos, etcétera, ¿no?, y la novela propiamente dicha, ¿no es cierto? Son textos heteróclitos, de origen diverso,
difíciles de leer, difíciles de apreciar, incluso en muchas ocasiones desde el punto de vista plenamente artístico o estético o literario. Entonces, mi acercamiento al archivo intentó sobre todo, uno, ir a las fuentes originales, dos, no prejuiciarme, ¿no es cierto? No ir con el prejuicio de, bueno, voy a buscar la gran novela ecuatoriana, no, eso no tiene sentido. ¿Qué es gran novela para empezar? No, ¿quién dice y quién decide qué es gran novela, no? Eso por un lado. Y por otro lado, entender cómo los letrados del 19 comprendían o entendían la novela, qué era para ellos una novela. Y una vez que yo comprendí qué es lo que intentaban hacer y qué intentaban escribir y qué concebían como novela, mágicamente ya había mucho más que Cumandá, un relato de veterano de la independencia y alguna otra novela por ahí. Había mucho más. Había por lo menos unas 2 y hasta 3 decenas de textos con relativa importancia, con desigual, digamos, logro lingüístico, si tú quieres, ¿no? Pero entonces, claro, lo primero fue eso, ir al archivo, ensuciarse las manos. Yo tuve la suerte de que ya para ese entonces, hace 5 años, estaba ya levantado digitalmente todo el repositorio del siglo XIX que tiene la biblioteca Espinosa Polit. Entonces ya no tuve que ir a los archivos, ponerme la mascarilla y hacer con guantes todas las cosas como lo hacen ustedes historiadores. Yo, desde la comodidad de mi casa, metía los CDs, ¿no es cierto? Son como una colección de cerca de 37, 40 CDs, ¿no es cierto? Y cada uno con cientos de libros y de revistas y de periódicos. Y pasé horas, muchísimas horas, hojeando revistas y periódicos del 19. Eso es lo que tiene que hacer un auténtico investigador, sumergirse en los archivos. Y lo que lamentablemente hicieron quienes me precedieron fue simplemente citar al que citó y al que citó y al que citó. Si la cita original tenía un error o tenía una falla, la cita de 50 años después también la iba a tener. Y esa es una costumbre muy común cuando se hace crítica e historia literaria en el Ecuador. Así es que ese quizás fue mi primer acercamiento. Sí, claro, eso se nota mucho porque además logras comunicar, ¿no es cierto? Los relatos, aunque están temporalmente divididos, ¿no es cierto?, entre 1855 y 1893, y hay una relación contextual también, obviamente, del texto. Yo creo que haces una comunicación porque precisamente conoces el contexto de producción, de narración, ¿no?, en el que se están produciendo estas novelas. Alguna vez cuando yo me acercaba a la idea del Estado-Nación, pensaba que, me decía mi mentor, hay que olvidarse del Estado y de la Nación para ir a buscar el Estado y la Nación. Yo supongo que tú te olvidaste del concepto novela para ir a buscar las narrativas, ¿no? Y más aún si estamos buscando narrativas nacionales, que todo está en ciernes. ¿Cómo podríamos definir brevemente también para el público la novela en el 19? ¿Qué características? Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿cómo distingo una relación de viaje con una novela? ¿Cómo distingo una crónica con una novela? Esto es algo muy importante en el 19 latinoamericano, ecuatoriano sin duda también, que es que todas las novelas de esa época, o todas las narraciones novelescas de esa época, para ponerlo en términos más abiertos, ¿no es cierto?, para que nuestra audiencia lo pueda comprender, tenían un origen muy diverso. Es decir, por un lado podemos encontrar que eso es algo, digamos, alguien me podría decir, no, pero eso es algo propio de todas las novelas. Vamos despacito. Lo que encontramos son historias. Por ejemplo, la más conocida de todas es, por supuesto, Cumandá, que en realidad es una novela, es un tipo de novela, que es un romance, en cierta clasificación es un romance, ¿no es cierto? Es una historia de amor fracasada, ¿no es cierto? Porque se interpone la inminencia de un incesto, entonces ahí, ¿no es cierto? Hay una suerte de prohibición y de restricciones más bien de orden religioso, y la tesis que se defiende finalmente tiene que ver con el regreso a que el Estado o al manejo de la cosa pública esté tutoreado o por la Iglesia católica, entonces, en fin, ¿sí? Y quizás esa sea la novela que tenga, digamos, menos problemas para su lectura. Pero yo voy a poner un caso específico que es quizás una de las novelas más curiosas, que se llama Plácido, de Francisco Campos Coello. Francisco Campos Coello
es uno de los letrados más importantes de finales del siglo XIX, fue presidente del Consejo Municipal de Guayaquil, lo que ahora llamamos o denominamos alcalde, fue alcalde de Guayaquil, un liberal moderado sí, un liberal moderado, podríamos decirlo, ¿no? De alguna manera, que se educó en Roma, que regresó al Ecuador con las ideas de su educación en Roma, que había estudiado teología, que era abogado, que se dedicó al periodismo, que fundó varias revistas y periódicos en el Guayaquil de la época y que empezó a publicar una novela, Plácido, que es en realidad una agiografía. ¿Qué es una agiografía? Es una vida de santos, ¿no? La vida de los santos. Entonces, sí, es la vida de San Plácido, ¿no es cierto? Conocido como Eustaquio en su nombre latino, en su nombre romano, ¿no es cierto? Y es una novela ambientada en cierta época o cierta temporalidad del Imperio Romano. Entonces, claro, ahí hay un primer desplazamiento que lo vuelve muy complejo, ¿no es cierto? No es una novela que te habla de la realidad inmediata de ese entonces, del siglo XIX, como hace Comandá, por ejemplo, sino que te está obligando a trasladarte históricamente muy lejos en el tiempo, a hablar de un santo, ¿no? Pero además no solamente es una novela de un santo, es una novela de aventuras, porque a este señor le pasan una serie de cosas sumamente locas. La novela empieza con una de las erupciones del Vesubio, ¿no? Entonces, estos personajes están remando, llegando a la isla, comienza a erupcionar el volcán, uno de ellos, obsesionado con mirar el fenómeno natural, desembarca y va corriendo a mirar los flujos piroclásticos y la lava y todo lo demás. Y luego, de regreso, ya cuando tratan de huir de la erupción, muere por las heridas y las quemaduras. Es decir, desde ahí, ¿no? Ya la figura del investigador, del que se mete, ¿no? Se quema las manos y finalmente termina herido y muere por las heridas, ¿no? Que es lo que nos suele pasar a los investigadores, que solemos, ¿no? Salir más mal parados. ¿Virtuales o materiales? Exactamente, ¿no? Entonces, claro, es novela de aventuras, es novela de tesis religiosa, es una geografía. Y además hay segmentos muy importantes en los que se hace una serie de revisiones históricas sobre, digamos, las etnias que rodeaban al Imperio Romano y cómo fueron colonizadas y cómo fueron integradas por la violencia de las armas, ¿no es cierto?, al manejo del imperio, etc. Entonces, eso es una novela curiosísima, rarísima, ¿no? Pero además es una novela que empezó a publicarse por entregas en una revista religiosa, hasta la mitad, más o menos, porque es una novela muy extensa, es un mamotreto gigantesco de 450, casi 500 páginas. Pero luego, además, ¿no es cierto?, la vuelve a publicar, ¿no es cierto?, otra vez por entregas en un periódico más de corte liberal, y finalmente termina un par de años después publicándola en forma de libro. ¿Qué me hace pensar esto? Que había gente que estaba leyendo, porque había gente que estaba suscrita a esos periódicos y a esas revistas porque no había un sistema de comercialización como el que tenemos ahora. ¿Sí? Digamos, el público lector destinatario era muy pequeñito, ¿no es cierto? Básicamente la población, ¿no es cierto?, del Ecuador en esa época era analfabeta casi toda. Los que realmente tenían acceso a la educación y podían leer y escribir eran muy pocos. Entonces, ¿cómo se distribuían y cómo llegaba al público, ¿no es cierto?, esta novela? Bueno, a través de las suscripciones de estas revistas religiosas o de estos periódicos más de corte liberal, ¿no? Entonces, encontré, por ejemplo, ese tesoro, ¿no? Que, dicho sea de paso, lo pueden encontrar en Amazon. Hicimos una edición, ¿no es cierto? Hicimos una recuperación filológica, hicimos una con un colega brillante, maravilloso, un gran compañero de trabajo, Carlos Reyes Ignatov. Hicimos ¿no es cierto?, una edición crítica y anotada de esa novela que recoge y compara todas las ediciones que hemos tenido desde el siglo XIX hasta aproximadamente 1920-25, ¿no es cierto? Y tenemos, entre comillas, la edición definitiva, ¿no es cierto?, porque hace una comparación y una anotación, ¿no es cierto?, histórico-filológica de todo el texto, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo interesante, ¿no? Plácido, de Francisco Campos Coello. Ahora, ¿qué tiene que ver la vida del santo Plácido con la nación? Esa sería la pregunta. Los escritos de Francisco Campos Coello
están dirigidos todos a apuntalar y a construir un discurso nacional interesante. Es uno de los primeros en recuperar las leyendas populares, incluso antes que el mismo Juan León Mera, ¿no? Hace una recopilación de las leyendas populares, las convierte en cuentos, ¿no es cierto? Muy fáciles de leer, que se consumen muy bien, son muy divertidos, además son pequeños cuentitos chiquitos que él publicaba en los libros, en las revistas y periódicos que fundaba, ¿no? Entonces, ahí se ve las ideas que tenía, ¿no es cierto? Plácido, digamos, Francisco Campos Coelho. Cuando uno lee entonces la novela Plácido, se da cuenta que lo que está intentando hacer es construir un modelo de ciudadano. Entonces el modelo de ciudadano para ese letrado específico, ese guayaquileño de origen aristocrático, que es un liberal moderado, un católico convencido, ¿no es cierto?, que llegó a ser alcalde de Guayaquil, ¿no es cierto?, para él, ¿no es cierto?, el modelo de ciudadano es San Plácido, es aquel que está dispuesto al martirio, porque esto no es un secreto, no estoy adelantando nada, ni un spoiler, si quieren leer la novela, muy divertida. San Plácido es un mártir que muere además con una de las técnicas de tortura más terribles, ¿no es cierto?, de esa época, que es que metían a los condenados en una estatua de cobre, ¿no es cierto?, de bronce, ¿no es cierto?, los encerraban ahí, que podía tener la forma de un animal como un toro, por ejemplo, y abajo incendiaban, prendían una fogata. Entonces, básicamente los horneaban vivos, ¿no? Entonces, San Plácido es un mártir del catolicismo, ¿no? Es el santo de los cazadores, es el santo de los, también es uno de los santos de los contrabandistas, ¿no? Y entonces, el modelo de ciudadano que estaban promoviendo estas élites, parte de estas élites, al menos de estas que estoy contando, era ese, la del santo varón católico sacrificado que está dispuesto a martirizarse por su fe y por lo tanto también al martirio por la patria. Entonces aquí hay una suerte como de reemplazo, ¿no es cierto?, del panteón sagrado por uno más laico, por uno más secular, pero que de todas maneras empieza así, ¿no es cierto? Empieza así. Más tarde, por supuesto, viene J. Calle y, ¿no es cierto?, todas las leyendas del tiempo heroico, etcétera. Pero esto es posterior, esto es casi 20 años después. Es decir, el primero que comienza a construir estos modelos de ciudadanía, entre otras personas, son estos novelistas, específicamente. No sé qué te parece. Ojalá les interese. Es muy divertido, es muy divertido, créanme. Claro que es interesante. Y yo creo que voy a retomar una cosa, un punto que dejaste, no sueldo, pero que yo voy a agarrar la soga ahí, la posta, que es las formas de circulación. Yo creo que ese es un punto o una agenda de investigación que obviamente no lo podías hacer todo, César, había que terminar el libro, había que entregar la tesis. Pero cuando estudiamos la prensa, los textos del 19, creo que nos falta hacer un análisis de la circulación de los textos, ¿no? Obviamente decir que hay las imprentas las tienen sobre todo la iglesia, ¿no? Son quienes más tienen imprentas y en realidad, aunque ya hay un manejo más, entre comillas, masivo, ¿no?, de una circulación un poco más masiva de los textos, hojas volantes, periódicos oficiales, etcétera, todavía es muy restringido, ¿no? Y además recordemos que el ferrocarril se termina en 1906, entonces todavía pues la conexión entre un espacio y otro era un poco compleja, lo que no quiere decir que no haya habido circulación, ¿no? Y creo que este texto, tu trabajo deja ver esas correlaciones con discursos por fuera del Ecuador e internamente. Ahora, lo que quería decir es que aunque había un círculo pequeño de personas alfabetas, existían también prácticas como en el siglo XIX, como la lectura en voz alta, ¿no? Además, una de las características de la política moderna era la asociación, ¿no? La capacidad de la gente de reunirse y de construir relatos entre todos, ¿no? Eso es una característica de la nueva forma republicana, y por eso se habla de esta idea de la construcción de la República de las Letras, más allá de las facciones políticas o de los distintos proyectos que estas élites, también algunos sectores en surgimiento, artesanos, etcétera, estaban disputando, ¿no? Y entonces
hay pues asociaciones, sociabilidades liberales, conservadoras, de varios tipos, en donde se reúnen para hacer lecturas en plazas, por ejemplo, ¿no? Y entonces tiene sentido, digamos, ver esta otra forma de, si se quiere, mitología de la nación. Y es algo que a mí me gustaría recuperar de tu trabajo, que además nos quedan un poquito, 15 minutos, un poco más, y entonces recopilar la idea de que hay una intención de mirar una genealogía, de esa mitología de la nación, que no es una mitología perfecta, que es una mitología que va y viene, y que además se conecta, se comunica entre las distintas facciones que se expresan políticamente en la época que estudias, ¿no? Yo ahí voy a comenzar a debatir ahora, viene la parte, ¿no? seria, no. Tengo algunas cosas que decir, obviamente siempre desde la valoración de tu trabajo, creo que es maravilloso, pero puntos que por ahí podrían abrir agendas o cuestionar algunos de los postulados que presentas en el trabajo. Tú dices que en general la narrativa nacional es una narrativa conservadora la que se forma en esta época, entre 1855 y 1893, ¿no? Que hay, por ejemplo, la Constitución, o digamos uno de los elementos que recoges en tus conclusiones, es que el catolicismo es una base, es como una pega, ¿no? Un elemento de cohesión de todos estos trabajos, un denominador común, y que el tipo de nación que se ha constituido es la nación católica, del estilo de García Moreno. Yo creo que ahí habría que poner un poco de matiz, porque hay que reconocer que la historiografía ecuatoriana también ha puesto un poco más de luz y sobre todo ha construido a García Moreno como este personaje, consolidador de la nación. Y en realidad, yo creo que tu trabajo, lo maravilloso que tiene, es que al recoger la palabra de quienes están escribiendo en este momento, se puede ver que en realidad estamos en una estructura mental, en una estructura narrativa que venía de una relación con la realidad en donde la religión era constitutiva. O sea, más allá de la propuesta política, de las intenciones políticas conservadoras, todas las personas estaban dentro del catolicismo, ¿no es cierto? Y entonces es una base común que no debe servir, o más bien dicho, que se debe tomar con cuidado para no exagerar en la interpretación de que la novela vinculada a los conservadores ganó la batalla. Lo que sí podríamos decir es que parece ser que las imprentas, o sea, las condiciones de producción, ¿no? de producción de estos textos y de circulación, las tenían, por ejemplo, la iglesia, la imprenta del clero, etcétera, y que por ahí podía quedaron más huellas de esas novelas que de otras, ¿no? Yo creo que el catolicismo es si ustedes quieren, una corriente que iba subterránea, ¿no? Que atravesaba la mentalidad, la psique individual y colectiva, y que además es bien interesante que en esta época se va secularizando también, van cambiando, no necesariamente quiere decir que se despoja, ¿no es cierto?, que esta población se despoja de lo católico, de ninguna manera, pero sí va a cambiar un poco las fichas en este juego, ¿no? Y entonces, ese es uno de los puntos que porque estoy haciendo un análisis más historiográfico, ¿no? Y en ese sentido, creo que también a ratos se habla del proyecto nacional y se busca la intención nacional, pero hay que recordar que en el 19 la nación todavía, como digo, era una imposibilidad, ¿no? En 1859 se generan pues 4 formas de gobierno que disputan a la vez, y que uno podría marcar que ese es un momento incluso de la construcción narrativa nacional. En ese sentido estoy de acuerdo contigo en la periodización de avanzar yo le pondría desde 1861 en adelante, porque el 59 sí genera un rompimiento de la construcción del concepto de nación. Entonces, yo te preguntaría, o te pregunto más bien,
así como en las novelas que tú analizas, ves esta hagiografía de la nación, ves esta construcción de modelos de lo nacional, cómo se expresa la imposibilidad de la nación, cómo se expresa, por ejemplo, lo regional, ¿no? El localismo, ¿no? Hay formas, esa sería una pregunta, y voy a hacer otra porque nos queda poco tiempo, no quiero que se quede suelta. Cuando los y las analizamos los conceptos del lenguaje y la narrativa, y ahí podríamos confluir con los aparatos metodológicos que tú usaste. Le ponemos mucha atención, obviamente, al lenguaje, y a mí me gustaría saber si es que encontraste metáforas, formas literarias específicas, perdón, se llaman figuras literarias, si no, aquí el literato, chan, no, formas específicas para manejar el lenguaje que expresen la relación con la experiencia de este territorio en específico, ¿no? Yo había escuchado que hay mucha metáfora, y bueno, y me he acercado también a textos más de publicistas, políticos, se usa mucho la metáfora de los volcanes, por ejemplo, ¿no? De la relación de lo ígneo con respecto a los humores políticos y los humores de los ecuatorianos. Entonces, esas dos preguntas, de pronto para ponerle igual un poquito de sazón a la conversación. Muchas gracias, muchas gracias también. Bueno, voy a responder tus preguntas ya para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo. Cuando uno conversa de cosas interesantes, pues bueno, pasa el tiempo rapidísimo, ¿no es cierto? Muchas gracias a David Barreto, a Sofía Luz Uriaga, a Luis Herbes, que nos están poniendo algunas preguntas. Por favor, no se queden con las preguntas. Encontremos la manera de seguir compartiendo. Bueno, sí, bueno, empiezo por la última. Hay un procedimiento literario que utilizan casi todos, o que por lo menos van hacia esa construcción, que es la noción o el tropo, la figura de la alegoría, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de Cumandá, por ejemplo, que es el más conocido quizás por toda la audiencia, ¿no es cierto? Algunos han leído ahí la dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no es cierto? La imposibilidad de esa conexión, ¿no es cierto? El fracaso de la colonización y todo este asunto que hemos discutido muchísimo. Pero también hay una lectura que es muy, digamos, quizás más ceñida a lo que estaba ocurriendo en el 19 propiamente, que es que la naturaleza se ve como locus amenus, que es este motivo latino clásico, ¿no? Es decir, como el espacio donde lo divino puede ocurrir. Es decir, salgo del mundanal ruido, me voy a la selva, al campo, al bosque, ¿no es cierto? Y tengo un encuentro, tengo una revelación, una epifanía. Y tengo una conexión con lo divino, una conexión concreta con Dios, ¿no? Entonces, ahí, ¿de qué barbarie estamos hablando, no? Entonces, ¿por qué nos obsesionamos con esa lectura, no de la colonización, civilización versus barbarie? No. Para la mayoría, al menos de las novelas ecuatorianas de estas 15 novelas, el espacio de lo rural, del campo, de la selva, es el espacio del entretanto, donde se suspenden las reglas de la civilidad y puede ocurrir el milagro. Y puede ocurrir el milagro del encuentro y de la revelación de lo divino, ¿no? Donde ocurren además las epifanías, los descubrimientos, los sueños, las alucinaciones, ¿no es cierto? Y todo esto. Entonces, por supuesto, esta, que es una alegoría, ¿no es cierto? No está solamente representando una idea católica o una idea colonial de esta primera, ¿no es cierto?, república, sino que también está intentando construir una suerte como de batería de recursos retóricos, es decir, una suerte como de lenguaje propio, ¿no? Es decir, cómo se comunica en el 19, pues a través de alegorías, ¿no? Y eso es lo que yo encuentro, y eso sí es algo muy común en todos. Y por supuesto están las alegorías y también los tropos o las figuras de la familia, del héroe de la guerra, del santo mártir, de la selva como el lugar de los encuentros con lo divino, etc. Es decir, sí hay una retórica de época, sí hay un lenguaje que se pueda encontrar y que tienen en común todos estos textos, por supuesto que los hay. Y sí, claro, ya cuando uno va en detalle y minuciosamente lee los textos, por supuesto, las diferencias y los matices son mucho más que lo que uno puede establecer en el esquema del análisis y de llevarlo a una conclusión sumaria. Por supuesto que es así, yo estoy completamente de acuerdo.
esta es una quizás falta o falla, ¿no es cierto? O más bien dicho, una invitación a que futuros investigadores llenen ese vacío. Yo apenas he abierto la puerta para que otros lectores continúen y sigan adelante, ¿no? Un poco ahí me detengo, digamos, hago un ejercicio de modestia porque tampoco puedo decirlo todo. Y respecto de los sistemas de distribución, sí quiero decir una cosita en un minuto. Muchas veces cuando hacemos historia de la literatura, no nos fijamos o no tenemos una visión sistémica. Ese es el problema y la pobreza muchas veces de los estudios literarios. ¿Qué significa tener una visión sistémica? Para ponerlo en términos muy fáciles o sencillos para nuestra audiencia, es como leer el fenómeno literario como un fenómeno comunicativo cualquiera, por decirlo de alguna manera, como sería el de la publicidad o el de la música o el del arte pictórico, ¿no? O de la poesía popular. ¿Qué quiere decir esto? Que el emisor no solamente es un emisor de mensajes, es un productor y un suscitador de modos de lectura, de modos de consumo del lenguaje. Y también un constructor de gramáticas y de sintaxis, es decir, de modos de construir y de entender, ¿no es cierto?, la realidad a través de ciertos procedimientos del discurso, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que recuperar en los estudios literarios de nuestra región, de nuestro país, porque muchas veces nos concentramos solamente en el texto y no descubrimos nada más, y ahí la falla, ¿no? Hemos pasado por alto casi un siglo y medio la existencia de al menos 15 novelas ecuatorianas relativamente interesantes e importantes. Eso por una parte. Y por otro lado, estábamos conversando, me estabas diciendo algo respecto respecto del catolicismo. Me despisté ahora mismo, ¿me podrías...? Sí, te decía que me parece que tú ponías como una particularidad de un momento. Yo lo que replico es que no es una particularidad, es un elemento en común de haber sido parte de una colonia monárquica católica, ¿no? De un espacio político monárquico católico. Entonces yo creo que más allá de eso, ¿no? Podría ser interesante ver qué otras... como te decía, imposibilidades, ¿no? Que otros proyectos, más allá de decir que es en el momento consolidador de García Moreno en el que explota esta novela nacional, ¿no? Me parece que hay muchos otros elementos y de pronto recojamos esto, que sería la idea de pensar el proceso también de secularización, ¿no es cierto? Ya hay una separación. ¿Podrías poner algún ejemplo en el que se discuta, ¿no? Sí. El tema? Porque sí, es conocido que el sacrificio de hecho es parte de la construcción de cualquier nación en el mundo, ¿no? Pero algún momento más bien que se nota la separación, ¿no? Sí, bueno, voy a poner un ejemplo que no es muy conocido y respondiendo un poco a una inquietud que tiene Sofía Luzuriaga por ahí, es decir, hay novelas regionales que existen, es decir, por ejemplo, Naya o la Chapetona de Belisario Moreno es para los cañarejos, los azuayos, los zamoranos y los lojanos una novela con todas las letras del siglo XIX y no aparece en los textos oficiales, ¿no es cierto? Y no aparece en los libros de historia y tampoco aparece en los grandes tratados de los historiógrafos, de los críticos literarios más grandes del país. No aparece. Pero sí aparece en los comentarios, sí aparece en los, ¿no es cierto?, en las tradiciones internas, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo muy cierto. Ahora, ¿por qué no apareció en su tiempo Naya la Chapetona? Porque fue censurada por un obispo. ¿Por qué fue censurada por un obispo? Porque se mete en problemas este cura, además, porque era cura, novelista y cura. Se mete en un problema gravísimo, que es que la heroína de su novela es una indígena, mestiza, en realidad, ¿no es cierto?, que es sacrificada en un ataque, ¿no es cierto?, los bracamoros invaden la tercera fundación de Zamora, la devastan, queman a todos y entre ellas a Naya la Chapetona, que se había consagrado a la defensa de los indígenas y la liberación de los esclavos, ¿no? Es una beata santa ideal. Pero ¿qué pasa? Que el sacrificio de esta mujer supuestamente inspira la vocación de San Pedro Claver. Eso es lo que está diciendo la novela al final.
yo me imagino lo incómodo y tremendamente, terriblemente incómodo que habrá sido para los católicos de esa época aceptar algo así, que una mujer que no es la Virgen María haya sido la más grande promotora, mejor dicho, promotora de la fe católica en esa época. Y entonces, claro, ahí interviene el Estado cuando se muere el obispo, puede publicar la novela finalmente ya en el siglo XX, y así podríamos encontrar una serie de ejemplos que tendríamos que analizar de manera muy puntual. Yo tengo que parar aquí el diálogo, mi Sí, querida Viviana. Yo te sí, agradezco sí. muchísimo esta conversación tan No, rica que hemos tenido. a Y, ti y decirles nada, que el libro está disponible y que motivarles a leerlo, agradecerles también por su presencia y felicitarte, César, por el maravilloso trabajo que has hecho y espero que haya otros lugares de encuentros para seguir conversando sobre la construcción de la novela nacional en el 19. muchas gracias. Y para los curiosos, ¿dónde encontrar estas novelas del 19? Bueno, al final del libro hay una bibliografía que sí he tratado de que sea muy cuidada y muy precisa. Ahí están todos los datos y, por supuesto, me pueden escribir, me pueden encontrar. Yo estoy aquí para atender las inquietudes de los lectores. Muchísimas gracias, Viviana, nuevamente. Te mando un abrazo muy A grande. ti, abrazos a A todos. todos los colegas, compañeros, amigos que nos han acompañado esta tarde. Muchísimas gracias por darse este tiempo y de manera especial a las personas de la feria, al grupo curatorial que está haciendo un trabajo extraordinario. Sigan adelante, gracias. Estaremos viéndonos en estos días en los eventos de la feria. Les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, que estén bien. Buena tarde. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación del libro Las Máscaras de la Patria. Esperamos